Hola amigos del ajedrez, traemos hoy la sexta guía del ataque indio del rey contra la francesa, donde las negras juegan en su tercer movimiento caballo F6. Ahora veremos líneas donde las negras intentan explotar el hecho de que las blancas buscan un fianchetto temprano con G3. Debido a esto, a menudo las blancas cambian de planes y desarrollan de forma clásica. De hecho, en la línea principal, la posición se asemeja más a una variante Tarras contra la francesa que a un ataque indio del rey. La historia comienza con E4, E6, D3 y D5. La mayoría de los jugadores de francesas harán este movimiento automáticamente, pero ciertamente no es forzado. Un par de alternativas distintas. Por ejemplo, C5 transpone a una siciliana siguiendo con la línea de desarrollo caballo F3 y llegamos a una posición que ya hemos discutido en otro vídeo, cuando tratamos el ataque indio del rey contra la siciliana. En su lugar, en lugar de caballo F3, pueden jugar o se ha jugado G3. A menudo llegará a las mismas posiciones, por ejemplo, con caballo C6, alfil G2, G6, caballo F3, alfil G7. Pero las blancas pueden también pensar en ir a una cerrada con caballo C3 seguido de F4 en el quinto movimiento. En esta posición podrían pensar también en caballo C3 y después de, por ejemplo, alfil G7, F4 y pasar a la variante cerrada. Otra alternativa de las negras es jugar directamente B6 como una especie de defensa Owen, G3, alfil B7 y alfil G2, que bien pueden llegar a posiciones discutidas anteriormente en otro tipo de posiciones si las negras continúan con el avance del peón a C5, que es lo visto más o menos en posiciones similares de la siciliana. Una alternativa interesante es, por ejemplo, F5, caballo D2 y caballo F6. Ahora, las blancas pueden continuar con caballo de G a F3 sin temor a la captura F por E4 y ahora D por E4, sin preocuparse por la captura del peón por parte de las negras con caballo por E4 debido a caballo H4, una buena jugada que fuerza en este momento el avance de 5 y tras caballo por E4, D por E4 y dama H5 jaque, las negras están, como pueden ver, en grandes apuros. Seguimos entonces con D5 y las blancas caballo D2, caballo F6. Esta es la línea principal que veremos en este vídeo. Caballo de G a F3. El movimiento más flexible. Es posible comprometerse con el fianchetto con el avance G3 debido a que una buena forma para que las negras continúen es caballo C6, alfil G2, D por E4, D por E4 y E5. Caballo de G a F3 y alfil C5, que se puede ver en la nota al quinto movimiento de la partida Schmalz-Feijing, que posteriormente pondremos en PDF en el blog. Siguiendo con
caballo de G a F3, B6 como línea principal, anticipándose al fianchetto del flanco del rey de las blancas. Las negras están preparadas para causar problemas inmediatos en las diagonales de A6 hasta F1, así como igualmente desde A8 hasta H1. Por ello, el movimiento 5 G3 pierde gran parte de atractivo. Otras alternativas que tienen las negras en esta posición es caballo C6. Es una alternativa importante y puede verse la partida Smalt Fading, que como les dijimos comentaremos en PDF en el blog. Mientras que la línea en el cuarto movimiento C5 transpone a las líneas consideradas y estudiadas en los vídeos anteriores. Seguimos con B6 y ahora C3, una jugada interesante y al mismo tiempo astuta, que da apoyo al avance de 4 después de realizar el avance central E5 y mantiene todas las opciones abiertas de desarrollo del alfil en la diagonal natural o por fianchetto. Alternativamente existe E5, caballo de F D7 y ahora D4. Las blancas también podrían intentar llegar a las líneas discutidas anteriormente con el avance de su peón a G3, pero aquí el peón E avanzado podría sufrir un fuerte ataque. Por ejemplo, C5, alfil G2, dudosa, caballo C6, dama E2 y dama C7, con lo cual el peón de E5 caería. Ya esta posición la habíamos visto en uno de los vídeos anteriores. Por lo tanto, D4 sería la alternativa para defender el peón de E5, C5 y C3. Esto transpone realmente a la línea principal y podemos observar que más bien tiene similitud con variantes de la Tarrasch contra la francesa. Otra alternativa es jugar G3, pero en ese caso las negras responden con el cambio D por E4, que es buena jugada. Es la idea de las negras cuando juegan B6. Después de la recaptura D por E4 no hay nada malo con alfil B7, mientras que una ventaja es evitar en este momento el avance del peón a C5. Es que esto podría convertirse en una posición útil para el alfil de F8, por lo que lo correcto es, en lugar de C5, esa casilla es buena e interesante para el alfil C5, que también es prometedor, y ahora la jugada alfil G2 puede ser respondida con la variante siguiente, alfil A6. Para que lo vean más claro, si ahora se juega alfil G2, entonces seguiría alfil A6 y si se cubre esa diagonal, entonces el negro tiene la molesta jugada dama D3 y las blancas probablemente deberían olvidarse de alfil G2 en la posición esta de alfil C5 y responder en realidad con alfil B5 jaque. Aquí claramente el negro tiene que desviar su alfil de C8 a D7, alfil D3 y entonces caballo C6, seguido del avance del peón a E5, con lo cual las negras no están mal en dicha posición. Y por supuesto las blancas, los amantes del ataque indio del rey, no estarán muy del agrado con esta posición. Por lo tanto, continuamos con C3, una línea interesante, esperando los acontecimientos que continúan como siguen. Una de las jugadas es C5. Ahora
que las blancas prácticamente se han comprometido con el plan de E5 y D4, las negras vuelven a jugar C5. Sin embargo, existen otras opciones, como son las siguientes. Una de ellas es alfil B7. Parece plausible, después de lo cual las blancas deberían continuar con E5, caballo FD7 y D4. Sin embargo, dado que el plan de las negras normalmente implica intercambiar los alfiles de casillas blancas con alfil A6, tiene más sentido retrasar este movimiento de alfil B7 y jugar alfil C8 A6 de una sola vez, en lugar, en esta posición de alfil B7, llevar el alfil directamente a esta posición, con lo cual se llevaría a cabo el cambio de los alfiles de casillas blancas en caso de que el blanco continúe con E5 y D4. Alternativa que realmente veremos más adelante. Otra variante es, por parte de las negras, el desarrollo alfil E7. Es una jugada de espera útil, después de la cual las blancas podrían intentar el siguiente jaque con dama A4, que es interesante, en lugar de la línea que sigue con E5, caballo FD7, D4 y C5, que transpone a la línea principal. Después de dama A4 jaque, caballo de B a D7. Es la jugada de esta sublínea. Otra alternativa sería proponer el cambio de dama en D7, pero esto es respondido con dama C2, C5 y E5, ya que en ambas ocasiones el caballo de F6 de las negras no tiene la casilla D7 disponible como casilla de retirada. Debido a esto, como retirada natural, por supuesto, debido a esto, las negras probablemente deberían jugar otra alternativa. En lugar de caballo de B a D7, que es respondido con E5, el caballo tiene que retroceder a B8, su casilla natural de inicio de juego. Por lo tanto, contra dama A4, la otra alternativa sería C6. Pero ya entonces, después de E5, ya en este caso, después de E5, caballo FD7 y D4, las negras no podrían cambiar los alfiles de casillas blancas en A6, surgiendo una estructura de todas formas típica de una defensa francesa variante Tarrasch. Las negras después jugarían en su momento o ahora directamente C5. Caballo B a D7, ya lo habíamos planteado, que es respondido con E5 y el caballo tiene que retirarse a la casilla G8. Como habíamos mencionado al inicio, en lugar de alfil B7 es interesante alfil A6, que se anticipa a la variante del avance E5 y D4 para que las negras puedan cambiar los alfiles de casillas blancas. En cambio, puede ser mejor para las blancas mantener la tensión en el centro por el momento y jugar alfil E2, alfil E7, enroque y ahora enroque. La otra alternativa al enroque sería el cambio de peones central, D por E4, D por E4, alfil por E2, dama por E2, enroque E5, caballo D5 y caballo E4, lo cual otorga a las blancas una agradable ventaja de espacio en el centro y un juego bastante más restringido para las negras. Siguiendo entonces con enroque de las negras, E5, caballo de F a D7, torre E1. No hay que precipitarse para el avance D4 y mejorar la torre a E1, que puede servir para, después de C5, tener la ubicación de F1 para el caballo, caballo C6 y alfil F4.
como ocurrió en una partida entre Yudasin y Hellman en Chicago 1997, con una posición típica del ataque indio de rey, excepto por el hecho de que el alfil blanco está en E2 en lugar de la casilla G2. Aún así, las blancas pueden continuar de forma normal en un futuro por medio del avance del peón a G3, H4 y caballo D1 a H2 y llevarlo a G4 para presionar en el ala del rey. Siguiendo la línea de principal con C5, el blanco tiene varias alternativas. E5. Es difícil realizar más movimiento de esperas constructivo, por lo que las blancas avanzan con el empuje central. De nuevo, las blancas pueden intentar el jaque con su dama en A4, pero esta vez, tras la jugada dama D7, dama C2, las negras tienen tiempo para organizarse con dama C7, dando al caballo de F6 la casilla D7, después de E5. En cambio, el cambio de las damas en D7 es posible, pero un tanto aburrido, y las blancas difícilmente pueden esperar alguna ventaja allí, después del cambio de damas. Finalmente, si las blancas continúan con el fianchetto de G3, entonces sigue la molesta jugada A6 apuntando a D3, impidiendo o limitando el desarrollo del alfil a G2. Continuemos con la línea principal E5, caballo FD7 y D4. Aquí está el característico avance G3, que es dudoso, y las negras tienen para responder a ello con alfil A6, molestando nuevamente al peón de D3. Por eso D4 directamente es la mejor opción, llevando el esquema a una pura francesa variante Tarrasch. Alfil E7, una astuta jugada de espera. Después de la propuesta del cambio de alfil malo con alfil A6, alfil por A6, caballo por A6, llegamos a una posición que también puede alcanzarse mediante una variante francesa de Tarrasch con caballo D2, donde la ventaja de espacio de las blancas le promete unas buenas posibilidades de mantener un juego mucho mejor. La idea de las negras con alfil E7 es esperar el desarrollo alfil D3, ya que ahora alfil A6 es buena jugada, alfil por A6 y caballo por A6. Deja a las negras un tiempo por delante según la línea recién mencionada, puesto que en aquella el alfil de las negras se mantenía en F8, mientras que ahora está en E7. Continuando con alfil E7, entonces sigue alfil B5, una buena jugada. Las blancas saben que un intercambio de alfiles es prácticamente inevitable, así que buscan ofrecer el intercambio en sus términos, como ellas quieren. En lugar, las blancas también pueden intentar dama A4, que impide alfil A6, por una jugada más, pero las negras siempre pueden jugar en este momento el avance A5 seguido posteriormente de alfil A6, lo que le daría a las negras cierta ventaja en el ala de dama. Siguiendo con alfil B5, entonces A6, en lugar de la variante alfil A6. En cambio, las negras pueden ganar tiempo persiguiendo a este alfil, vamos a decirle español, que puede retroceder a A4, B5 y alfil C2. Pero las blancas no les disgusta demasiado. El alfil en C2 ha encontrado una buena diagonal y las negras ya
no pueden presentar o forzar el cambio de dicha pieza. Siguiendo entonces con la línea de alfil A6, con la estructura de peones típica de la francesa D4 y E5 contra D5 y E6, por lo general tiene sentido que las negras cambien su alfil malo por el alfil bueno de las blancas, es decir, los alfiles de casillas claras, si es posible. Así que después de eso seguimos con la jugada A4, buena jugada. El objetivo del movimiento anterior de las blancas, tras recapturar en B5, el peón dificulta el avance de las negras y le complica el desarrollo en su flanco de dama. Sin embargo, en la variante que habíamos visto anteriormente de retirar el alfil a A4, no es conveniente porque antes era cuando las negras habían jugado el peón a A6, puesto que esto mantiene los alfiles de casillas claras en el tablero, pero a un costo demasiado alto. Con el alfil negro presionando en la diagonal de A6 a F1, las blancas no podrán enrocar durante un buen tiempo. Seguimos entonces con A4, enroque. A pesar de los problemas causados por A4, no tiene sentido que las negras opten por no cambiar los alfiles con la retirada del alfil a B7. Por ejemplo, el blanco tranquilamente continúa con enroque, caballo C6, torre E1, C por D4, caballo por D4, buena jugada para eliminar el caballo de C6 que en caso de capturar de peón podría venir en un momento determinado a aprovechar la casilla B4. De ahí caballo por D4, dama C7, caballo 2 a F3, enroque, alfil C6. Este es un cambio bueno porque la idea está en posteriormente cambiar los alfiles de casillas negras y tras un cambio futuro de uno de los caballos, el blanco quedaría con un caballo bueno contra un alfil malo, típico y característico de estas estructuras francesas. Alfil por C6, alfil G5, alfil D8, alfil por D8, torre de A por D8 y B4. Y las blancas tienen una situación típica de buen caballo contra mal alfil, como una partida que se presentó entre Anand y Dreyev en Londres, unas partidas rápidas en 1995. Seguimos entonces con la línea de enroque de las negras, que fue respondido con enroque. Del blanco igualmente. La ventaja de espacio de las blancas en el flanco del rey les brinda sin duda alguna oportunidades de ataque, pero las negras pueden estar contentas de que al menos el alfil de casillas claras de las blancas, tan a menudo protagonista en estos ataques, pronto será intercambiado. Las negras generalmente estarán a la defensiva, pero esperarán a organizar algún contrajuego en el flanco de dama. Véase la partida Adams-Bareyev que pondremos en el PDF en el blog. Espero que este vídeo les sea útil, un poquito extenso, pero con muchas ideas interesantes para ambos jugadores. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!